hermanos que están tocando, ¿ven qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace que estamos ahí bien concentrados y ya no entra ningún comercial, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Poco a poco vamos a ir avanzando con más cosas, amén. Así es que esta noche vamos a hablar de la conducta del Evangelio. Quiero hablar sobre varios puntos de cómo tiene que ser una conducta del Evangelio. Tal vez no los alcancemos todos, son 10 puntos, pero si no alcanzamos, vamos a dar 5 hoy y el otro viernes vamos a dar los otros 5. Amén. Pero para empezar, acompáñenme en su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Amén. Cuando llegue ahí me da por favor. Más rápido de lo al voltear las páginas. Amén. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Diga, para dar su vida. En rescate por muchos. Básicamente, esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, que Cristo no vino a ser servido, vino a servir y dio su vida en rescate por muchos. Aquí tal vez se entienda como que nos está rescatando, y sí nos está rescatando, pero lo que se refiere aquí la palabra rescate es cuando, por ejemplo, si secuestran a alguien, ven que piden un rescate en cantidad de dinero, ¿verdad? Y si entregan el rescate, van a dejar ir a la persona que secuestraron. Eso es a lo que se refiere aquí. Dice que vino Jesús a dar su vida en rescate, en pagar por muchos. Amén. Él pagó el rescate por nosotros. Amén. Así que ese es el Evangelio. Cristo Jesús vino, murió, pagó con su vida la deuda nuestra y ahora podemos ser salvos. Amén. Por eso es importante el Evangelio, y estos 10 puntos que vamos a hacer, a ver, son importantes. ¿Por qué? Porque el Evangelio costó la vida de Jesús, su sangre derramada. Tiene que haber una seriedad en el Evangelio, no nada más a nuestra conveniencia, sino entender que costó la vida de nuestro mismo Señor Jesucristo. Amén. Primer punto es que tenemos que proclamar el Evangelio. Diga, proclamar. Amén. Acompáñenme en su Biblia, Mateo capítulo 4, versículo 23. Mientras está buscando ahí la escritura, la palabra proclamar significa lo siguiente. Miren nomás la descripción. Dice: publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Amén. Vamos a leer Mateo 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús mismo iba proclamando el evangelio del reino. Él iba publicando a voz alta. No había micrófono, no había nada. La serie pasada vimos cómo cuando estaban ahí los 5,000, puso a sus discípulos como en diferentes partes, y así ellos escuchaban y repetían para que alcanzara hasta el final. No sabemos si fue de esa manera, pero sabemos que Jesús se posicionaba para que todos esos 5,000 escucharan su voz en alto, proclamando el evangelio. Amén. Entonces, proclamar significa publicar en alta voz, hacerlo notorio a todos. ¿Algunos? ¿A los escondidos? No, a todos. Tenemos que proclamar el evangelio a todos. Es un mandato, ir por todo el mundo y proclamar el evangelio de Jesús. Y si yo entiendo que el evangelio es que Jesús dio su vida, entonces debe haber algo en mí, algo tiene que ser causado en mí, unas ganas de querer proclamar el evangelio.
vino a los pies de Cristo, ese primer amor. Amén. Cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez, sentimos bonito, ¿verdad? Se siente bonito, se te para. Amén. Pero yo no quiero que usted nada más sienta bonito. Tenemos que ir al siguiente nivel donde sentimos ahora una carga por proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque son almas que se están perdiendo. Y si nosotros no proclamamos en voz alta, no van a escuchar las buenas noticias de Jesucristo. Y si no escuchan, por consecuencia, se van a perder. Y no solamente van a morir en este mundo, sino que van a ir al infierno. ¿Ven? A causa de que yo no proclamé el Evangelio en voz alta. Si yo tengo salvación, yo debería querer compartir esa salvación con los demás. Si he nacido de nuevo, si soy una nueva criatura, si yo tengo esa paz sobrenatural, si he sentido la presencia de Dios, yo debería querer compartirlo, proclamarlo, decirle a las naciones, al mundo: hey, hay una respuesta. No tienes que estar así, no debes sentirte así, no debes perderte. Hay alguien que puede cambiar tu vida aquí, pero también cambiar tu vida en la eternidad, y Él es Cristo Jesús. Amén. Entonces, debe de haber algo en mi interior que me cause querer proclamar el Evangelio. Si yo no siento algo en mi interior, hay un problema. Hay un problema. Todo lo estoy haciendo a mi conveniencia, todo lo estoy haciendo para mí. ¿Qué me puede dar Dios? Sin pensar. Hay un mandato de proclamar. Por eso cuando vamos a evangelizar, debería haber un gusto en ir a evangelizar. Pero si usted lo piensa como de, es que cansado, es que es tedioso, es que vamos a caminar, la razón que ponga, esa razón está sobrepasando las ganas de que Cristo dio su vida por usted. Amén. Y eso debería ser suficiente para causarnos querer proclamar el Evangelio. Amén. Punto número 2. Tenemos que defender el Evangelio. Vaya ahí al libro de Judas. Ay, Dios mío, pastor, hay un libro de Judas. No es Judas Iscariote el que traicionó a Cristo, no es ese, es otro Judas. Pero está ahí, es el libro antes de Apocalipsis, nada más es un capítulo. En el capítulo 1, versículo 3. Defender el Evangelio, dice así: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Tenemos una responsabilidad de defender el Evangelio. No podemos estar dejando que se hable mal del cristianismo. Y nosotros no podemos ser parte de una mala conducta del cristianismo. No podemos dejar que se empuje una agenda contra la santidad y la moralidad que Dios ha impuesto en el mundo, que Dios ha puesto en la iglesia para llevar a cabo. Que entra ahí todo lo malo que estamos viendo hoy en día. Todo lo que pasa con la confusión de género, con los abortos, con la libertad. Bueno, antes era de homosexualidad, lesbianismo, pero ahora que ya es no binario, que sienten que son animales y no sé qué tal, o que sienten que son niños atorados en cuerpo de niñas, y un montón ya de cosas bien locas. Nosotros como cristianos no podemos dejar que esa agenda se empuje. No podemos permitir, y aquí es donde hombres se tienen que levantar a luchar. Dice ahí Judas, para que luchen por el Evangelio que ha sido dado a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros. Tenemos que luchar por el Evangelio. Tenemos que luchar por el testimonio del cristianismo.
Dice, hace estos días se vio, yo no sé si te conozco o no, pero un rapero muy famoso, P. Diddy, allá en Estados Unidos, que por muchos años se sabía que él estaba metido en hacer cosas malas en sus fiestas y fiestas privadas. Y estuvieron involucrados ahí otros famosos, políticos y mucha gente que ahorita está paniqueada porque ya lo arrestaron, se van a meter en problemas legalmente. Pero ¿sabe quién está en esa lista? Un pastor que se llama T.D. Jakes, que apenas lo arrestaron, ni siquiera ha pasado nada, ya renunció y ya dejó a su hija en la iglesia. ¿Y qué pasó? Él sabe qué pasó en esa fiesta. Él está involucrado. Yo escuchaba una entrevista donde estaban hablando de él y le preguntaban, oye, ¿qué piensas de que ese pastor está en la lista? Y se rió y dijo, mira, eso no se ve bien para los cristianos. Eso no se ve bien para los cristianos. Se supone que tú como pastor, y que están hablando en la entrevista no es cristiano, dice, tú como pastor, como santo, dice, te tienes que separar y alejar del mundo. Fíjese nada más. Por eso es que le digo, ¿es malo ir a una fiesta? No tomé, no hice nada más fui. Pero al estar ahí, habla mal del cristianismo, sin importar lo malo o bueno que hagas. Entonces dice, no se ve bien para los cristianos. Ves un pastor famoso que sale en la tele y ya le cambiaron su nombre de T.D. Jakes a T.D. Fakes. Eso en inglés significa falso. No fíjese nada más. Entonces no se ve bien para el cristianismo que él estuviera involucrado. Y nosotros no podemos, hermano, ser parte de lo mismo. Nosotros no podemos dejar que el evangelio y la moralidad de Dios sea sobrepasada por el gobierno y las leyes. Esa es una parte, eso es superficial. Pero donde tenemos que defender más el evangelio es que no podemos permitir que falsas doctrinas entren a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros, no nada más el sector, de todos los cristianos, toda la iglesia, todos los que practiquen esa sana doctrina que el Señor Jesucristo. Pueden haber diferentes discusiones en que nosotros sí creemos en cantar y aplaudir, otros no, eso no es el problema. Si todos estamos en unión, que Cristo Jesús murió y resucitó y somos salvos gracias a Él por fe, estamos en unión. Pero si empiezan a hablar otras cosas, si empiezan a decir que todas las religiones te llevan a Dios, no se puede. Tenemos que defender todo eso, no se puede. Si empiezan a decir que puede haber iglesias gays cristianas, no se puede. Tenemos que defender contra eso. Tenemos que defender contra la apostasía. Tenemos que defender contra ese evangelio de la prosperidad, de bendiciones, porque así no es. Tenemos nosotros que defender contra el mundo entrando a la iglesia. La iglesia no se puede parecer más al mundo, hermano. Tenemos nosotros que llevar a Dios al mundo, no traer al mundo a la iglesia. No se puede. Y hay una lista de pastores, y normalmente eran los pastores evangélicos, pentecosteses, los más liberales, que caían. Uno que era muy famoso en Nueva York, con este cantante Justin Bieber, que estaba en los bares con él tomando. No está malo, no me borracho, y ¡pum! Ahí. Pecado, divorciado. Y así hay una lista de pastores. Y por mucho tiempo se pensó que los bautistas o los más, ¿cómo se llama? Los que se crecieron un poco más, no caí, pero ya también pasó. Ellos también. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la denominación, tiene que ver con el corazón. No podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados y no defender el evangelio. ¿Ven? Tenemos que defender el evangelio contra falsas doctrinas, apostasía, enseñanzas falsas, que dice la Biblia, aunque un ángel venga y te predique otro evangelio del que te hemos predicado, no lo creas. Ya lo que tuvo que pasar ya pasó. Si viene un ángel y tú tienes el privilegio de ver un ángel, pero te dice algo contrario a lo que es, no le crees. Ayer o ayer estaba comentando que eso lo leemos nosotros y tal vez mucha gente está esperando a ver si viene un ángel y me dice algo.
Eso se refiere a algo que está pasando ahorita. Sí se enteró que ya Irán, un país musulmán árabe, ya atacó a Israel, ya están en plena guerra. Ya están en plena guerra, otra vez. Y Irán es el país fuerte del Medio Oriente, que tiene aliado a Rusia, y pues cosas en el mundo se están acomodando, pero ya están en guerra. ¿Usted sabe cómo es el origen de la religión musulmana? Dice cómo es Dios, que Él sabe, y por eso los musulmanes, según ellos, Mohammed recibió la revelación de un ángel. Y un ángel, no me acuerdo si dice que Miguel o Gabriel, uno de esos, y lo llevó a una cueva. Pero dice que lo vio borroso, o sea, ni siquiera estaba seguro. Lo llevó a una cueva y dice que le dijo: todas las versiones de mi palabra antes han sido corrompidas. Así es que te voy a dar a ti una palabra que no es corrompida. Y de ahí él escribió el Corán. Ahora, ¿a qué le suena eso? Al versículo que le acabo de mencionar. Si viene un ángel y te enseña otro evangelio, no lo creas, porque eso es lo que le pasó. ¿Y qué pasó de eso? ¿Cuál es el fruto? Nació una religión. No eran musulmanes en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jesús, no habían árabes, y aquí eran paganos, pero no eran musulmanes. Ellos se crearon unos 600 años después que se escribió el último libro del Nuevo Testamento. No es algo antiguo. Los árabes, como nacieron en estado, pero la religión musulmana es relativamente nueva, no es muy antigua. Y se escribió 500 años después de la Biblia, donde tuvieron tiempo para copiar muchas cosas, fue lo que hicieron. ¿Amén? ¿Y cuál es el fruto de eso? La guerra que ahorita estamos viendo. La guerra que por muchos años ya ha estado sucediendo entre musulmanes y judíos. Y es más, los musulmanes quieren matar a los cristianos. De igual manera, no quieren. Ahora, ahí vemos otra vez, fíjense cómo se cumple la escritura. En el Corán de ellos dice Mohammed, que diga, Alá le dice a Mohammed que ellos pueden matar a los infieles y pueden echarlos de la tierra. Es lo que está pasando en el, es lo que quieren. Y ese es el fruto de esa religión, de ese falso evangelio a través de un ángel, que no era un ángel, era el diablo. ¿Y cuál es el fruto del cristianismo? ¿Cuál es el fruto de la palabra? Que dice Jesús: ama a tus enemigos. Uno promueve la guerra, el asesinato, y Jesús dice: es más, ora por ellos. ¿Por qué? Porque también ellos tienen que ser salvos. Amén. Entonces vamos viendo cómo la palabra se va a cumplir. ¿Ven? Pero tenemos que defender el evangelio y tenemos que, no podemos nosotros perder la unción del Espíritu Santo a través de oración y ayuno. Vamos a ver qué día hacemos una velada de oración. Tenemos que orar, porque ya muchas iglesias no oran, no como antes. Por eso decimos: es que antes así, es que antes oraban, y ahorita no está orando la gente. No como antes. Y así siempre lo vamos a hacer una generación atrás, que es que ellos lo hacían así, pero a través del tiempo se va perdiendo. Vimos llegando al grado donde estamos en la peor temporada de la historia, donde el amor por Dios está frío. Amén. Vamos al punto número 3. Tenemos nosotros que demostrar el evangelio. Demostrar el evangelio. Vamos a Filipenses 1:27. Capítulo 1, versículo 27. Dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Aleluya. ¿Cómo se demuestran las cosas? ¿A alguien le han demostrado algo con palabras? ¿Verdad que no? ¿Cómo se demuestran las cosas? No se dicen, se demuestran, se hacen. ¿Ven? ¿Y cómo vamos a demostrar el evangelio nosotros? Con nuestro comportamiento. Diga, comportamiento. Mira aquí como dice Pablo, dice: compórtense de una manera digna
del Evangelio de Cristo, porque somos representantes de Cristo en este mundo. Desde que nos hacemos llamar cristianos, representamos, por eso dice, de una manera digna de su Evangelio. Dice, y no importa si yo esté o no esté, quiero saber que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando por la fe del Evangelio. ¿Qué significa? Su comportamiento o la demostración dignamente del Evangelio y su caminar cristiano no depende de la presencia de los demás, ni mucho menos depende de la presencia del pastor o del líder. No dígame, diga, ¿Qué significa eso? ¿Que de qué sirve que yo me comporte delante del pastor o delante del líder cuando fuera de su presencia no lo haga? Ahora, no se lo digo para que usted diga, pedrear, no es pedrear, y puede ir a cualquier iglesia del mundo y van a decir lo mismo, lo van a tomar igual. ¿Por qué? Es nuestra naturaleza comportarnos cuando hay una autoridad y ser rebeldes cuando no hay. ¿Por qué? Porque pensamos que no nos ven. Pero ¿quién es el importante que sí nos está viendo? Cristo. Dios. Decía el rey David, que ¿cuál es la escritura que enseñaron a Mateo? A donde fuera, ahí está el asno. A lo más alto, a lo más profundo, abajo de una piedra, no hay lugar donde podamos ir donde no esté Dios. Dice, incluso el mismo infierno. El infierno, el lago de fuego, Dios lo creó. ¿Para qué? Para que el diablo y los demonios sean castigados. Pero a veces pensamos que el diablo está ahí como rey el diablo no es rey de nada, hermano, ni del infierno. Él ahí no tiene ningún poder. Ese lugar es para que él sea también torturado. Y Dios es el único que tiene poder y autoridad en los cielos, en la tierra y en el infierno. El diablo no tiene autoridad, él no está ahí como rey castigando. Él va a ser castigado. Pero es la imagen, es la idea que tenemos. El diablo es el rey de las tinieblas, no es rey de nada. Es el padre de mentiras nada más. Y ha engañado a la gente a pensar que él tiene alguna autoridad cuando no tiene nada. Dice la Biblia que nosotros hemos recibido toda autoridad después de recibir el Espíritu Santo. El diablo no tiene nada. Es nada más que mentiras. Y pobre de los que las creen. ¿Por qué? Porque se pierden. Se pierden. Entonces, no sirve de nada comportarme delante del pastor. Y se lo digo porque cuando estaba escribiendo esto, no estaba pensando aquí en nadie. Me estaba acordando hace años, cuando estaba allá en Aragón, incluso antes de casarme, estaba ahí el joven, y así eran algunos. Llegaba el pastor pero si iba el pastor y yo como pasaba gente con él, yo los veía. Aquí no hay. Y no hay. Entonces, amén. Pero es importante que entendamos. Mi comportamiento importa solamente porque Dios lo está viendo. Ahora, tampoco significa que tengo libertad de hacer todo lo que comporta. Si está el pastor y no importa, no me voy a comportar delante de él. Eso no significa. Tenemos que comportar. Porque aparte de que Dios esté viendo, está viendo el diablo y está viendo gente inconversa. ¿Amén? Y si usted guarda un comportamiento correcto, digno del Evangelio de Cristo, el diablo lo va a dejar de molestar y la gente inconversa va a venir a los pies de Cristo a través de su testimonio. Eso es lo importante de comportarse. No importa que nosotros nos veamos, nosotros ya sabemos. Importa que vean a gente inconversa del mundo. ¿Por qué? Porque todos van a venir. Pero si dicen lo que ya sabemos, para estar como tú, yo no quiero para como los cristianos, y a mí me lo han dicho. No porque a mí me esté para como no, sino que cuando yo llegué a México y empecé a trabajar, y algo que me impulsó a mí a querer estudiar más de la Biblia y más de historia, y más con fuego, que había un cuento que sabía mucho, y así me decían, ustedes los cristianos,
por malas experiencias en no sé dónde, eso ya no me contó, pero así se refería. Y me enojaba, pero más me enojaba que yo no podía debatir. Por eso es importante que se meta sus palabras para poder defender el Evangelio. Amén. Pero eso es lo importante de guardar el comportamiento, porque la gente nos está viendo y tenemos que presentar un buen testimonio digno del Evangelio. ¿Para qué? Para que no haya personas que digan como los cristianos. Amén. Punto 4. Tenemos que compartir el Evangelio. Púntela ahí. Compartir el Evangelio. Y vamos a Filipenses capítulo 1, ahí mismo, versículo 4 y 5. Dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Tenemos que participar en compartir el Evangelio. Tenemos que ser partícipes de compartir el Evangelio. ¿Con quién lo voy a compartir? ¿Con quién se comparte el Evangelio? Con todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo tiene que escuchar de las buenas nuevas de Jesús. De igual manera, hermanos, si Jesús hizo el cambio en mí y yo tengo salvación por fe, algo en mí tiene que angustiarme para compartir el Evangelio. Tiene que haber una angustia en mi interior para compartirlo. Tiene que, es más, han habido pastores, si han escuchado el testimonio del pastor Suárez también, que andaba volando con Nicky Cruz y David Wilkerson, y que sí. O sea, veían 10,000 almas, 5,000 almas por noche estresadas. Estaba haciendo la obra. Sin embargo, algo le estaba inquietando. Y se fue, se encerró varios días a orar. Y fue de ahí donde yo le dije: pastor, aquí en la iglesia, aleluya. Y hermano, aquí estamos. Gracias a una obediencia que aquí estamos. ¿Por qué? Por el plan de Dios de que ustedes estuvieran aquí hoy. ¿Por qué? Porque el pastor Suárez decidió compartir el Evangelio. Y de ahí otro pastor y otro pastor y otro pastor decidieron ir a compartir el Evangelio. Una angustia en su interior que les causaba lágrimas por las almas perdidas. ¿Por qué? Porque se acordaban cómo estaban ellos. Por eso digo, hay que acordarnos cómo estábamos, de dónde Dios nos sacó. ¿Para qué? Para que entonces esa angustia me cause compartir el Evangelio. Amén. Porque son almas, hermanos, y son almas que si no les compartimos se van en directo al infierno. ¿Dónde puedo compartir? En todos lados, a todas las personas, en el camión, en el trabajo, en la escuela. Si Dios puso gente y conversa a tu alrededor, esa es gente para que usted le predique. Porque le he dicho, hay gente destinada nada más a que usted le predique. Pero pastor, es que nadie. Entonces haga la oración esta vez. Tienes que ver, ya su Biblia. A veces oraba, decía: Dios, manda gente en mi camino para que yo les pueda predicar. Pídale a Dios que mande almas a su camino, que se las encuentre, gente en conversa, gente con necesidad. Cuando oramos aquí le he dicho: ore por las sillas. Fuimos a orar por el cine el miércoles, vamos a seguir orando por el cine. Amén, por esas futuras almas que vamos a ver. Y en el cine donde nos queremos mudar, para ver. No, vamos a ir a encargar un cine para la honra y gloria de Dios. Amén. Y vamos a poner ahí Alcance Victoria Zacateca. Y todos van a ver Cristo. ¿Amén? ¿Pero para qué? Para que almas sean salvas. ¿Amén? Yo me acuerdo de chiquito una vez escuché un pastor que decía que a él nunca se le escapaba un mesero. Dice que siempre cuando iba a comer o lo llevaban a comer, lo invitaban a predicar, al final, antes de darle su propina, porque así se aseguraba que se esperara y que escuchara, tenía que ir a la propina y le predicaba.
O sea, no se me iba ningún mesero, le predicaba el evangelio. Amén. Mi esposa me enseñó un video, no me acuerdo si ayer o hoy, donde está predicando este pastor y menciona cómo la iglesia primitiva. Nosotros no vemos en ningún lugar, no hay ninguna escritura donde la iglesia primitiva esté orando por milagros y bendiciones. No lo vemos. No están orando, Dios, mándame bendiciones. Dios, sáname, Dios, un milagro. Así no están. Así no están orando. Sin embargo, fueron los que más milagros y bendiciones dieron. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en predicar el evangelio, en ganar almas, en crecer. Se lo tomaron de verdad cuando Cristo dijo: vayan y prediquen, de voz en voz, compartan. Y como ellos estaban predicando y ganando almas, el resultado de esto, hermano, fueron los milagros y las bendiciones. Esa fue la consecuencia de ir a ganar almas. Y hoy en día nosotros no vemos ni el 2% de los milagros que ellos ven. Decía el pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia está pide y pide y pide y pide más. Y no va a ganar almas. Pero si ahí está la clave, si vamos y ganamos almas, si compartimos, entonces veremos desatados los milagros y las bendiciones de Dios. Es la consecuencia, pero hay que ir a hacerlo. Hay que ir a compartir. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto el evangelio, me quito mis intereses y estoy poniendo los intereses de esa persona, principalmente su alma, que sea salva. Y cuando Dios ve que no somos egoístas y compartimos, entonces nos da. Porque se da cuenta que no es lo que estamos buscando. Pero si estamos sin dar, no, Dios no da. Hay que dar, compartir. Estamos hablando de compartir el evangelio. No estamos diciendo vaya y den esas cosas a los niños. No, somos caridad, pero somos guerreros de Dios. A ir a predicar el evangelio, a ir a ganar almas y a arrebatárselas al diablo para que puedan ser salvas. Amén. Entonces hay que compartir el evangelio. Vamos al punto número 5. Amén. Yo creo que con este terminamos. Punto número 5. Sufrir el evangelio. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aleluya. El evangelio va a causar aflicción de diferentes formas. De igual manera, nunca vemos que diga el evangelio que vas a estar bien, que no vas a sufrir y que no vas a tener. Eso no lo dice. Algo dice todo lo opuesto. Sufrirás por causa mía, llevarás tu cruz, morirás a ti diariamente. Vive conmigo las aflicciones, dice Pablo. Entonces, va a haber aflicciones de diferentes maneras. Los apóstoles todos fueron perseguidos y asesinados. El director de la CIA dice que él por eso cree en la Biblia y cree que los apóstoles fueron reales y que eso pasó, dice, porque yo he torturado gente, dice, y no duran ni una semana después de torturarlas cuando, si no es verdad, te empiezan a mentir para que ya los dejen de torturar. No, ni siquiera funciona. Porque si no saben nada, te van a inventar cosas que tampoco son ciertas. Pero para que ya nos dejen en paz, empiezan a mentir. Dice, sin embargo, todos los apóstoles resistieron las torturas, las aflicciones y los asesinatos con la verdad. Y no negaron a Cristo Jesús y no rechazaron a Cristo Jesús. Y por eso saber que es real, hermano. Ellos lo tenían tan en su corazón, tan conviccionado,
que no importó que sufrieran. ¿Por qué? Porque sabían que esta no era la vida, que lo que ya querían era que sí los mataran para llegar al reino de Dios. Entonces, van a haber aflicciones. Pablo fue encarcelado y estuvo en diferentes náufragos, ¿verdad? Muchas veces. Los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron asesinados por el entretenimiento de los romanos. Ese coliseo, ese lugar ahí en Roma donde es turístico, ese lugar, cuando dice la historia de los romanos que dice el político, dice, dale pan y entretenimiento a la gente y no se van a rebelar. No van a dar rebeldía, no van a quedar ahí. ¿Cuál crees que era el entretenimiento? Era matar cristianos. Eran matar cristianos y ellos sufrieron el evangelio. Esta mañana vi una noticia que en Oaxaca están los pueblos católicos. La gente católica está corriendo a los cristianos del pueblo. Ahí viven, tienen su iglesia y los están apedreando, los están golpeando, los están corriendo. Aquí en México, hermano. Aquí, o sea, aquí mismo, ¿verdad? Y gente allá cristiana perdida en pueblos, en la sierra, donde nadie quiere ir a predicar, donde nadie. Imagínense, hermano. Están desahuciados. ¿Quién va a ir a su ayuda? ¿Cuál será su esperanza? Listos. Están resistiendo, están sufriendo por el evangelio. ¿Y nosotros? ¿Qué sufrimos nosotros? ¿Qué hemos sufrido nosotros? ¿Burlas? ¿Ofensas? Tal vez. Eso se compara a una peleada que te quieran correr de tu pueblo, déjate en tu casa, que ya no puedes venir aquí. ¿Qué hemos sufrido nosotros a comparación de ellos? Tal vez no, pero tal vez hemos sufrido de otras maneras. ¿Cuántos de ustedes han sufrido porque no entienden bien el evangelio? Porque no entienden bien el plan de Dios y no entendemos la soberanía de Dios y no entendemos su propósito. ¿Cuántos han sufrido de esa manera? ¿Por no entender? Porque algo sale mal, porque algo no sale como pensábamos, porque no era el plan. Y sufrimos. Yo he sufrido de una manera distinta. Con mi plan, estando en Canadá, era el mismo. Yo quería ser pastor, iba a ser pastor, mi vida estaba entregada, o sea, era lo mismo. Pero el plan de Dios era diferente. Era diferente. Completamente en otro lugar. ¿Ven? Pero aún así se cumple su propósito. ¿Ven? Nosotros lo intentamos, suframos de la manera que sea, pero se cumple. ¿Ven? Tal vez hemos sufrido por mantenernos en fe, por aguantar. Tal vez hemos sufrido por no comportarnos de una manera carnal. Cuando alguien te ha hecho sufrir, cuando tus padres te han hecho sufrir, cuando quien sea te ha hecho sufrir. Y lo que queremos es ya, tanto matar o que me maten, o sea, pueden haber diferentes respuestas a tu sufrimiento. Sin embargo, Dios nos manda a actuar en perdón y compasión, sin importar lo que hemos sufrido, porque últimamente lo que hemos sufrido nosotros no se compara con lo que Él sufrió. Por eso yo le he comentado que la descripción tan detallada de la muerte de Cristo Jesús viene ahí por una sola razón, para que entendamos nosotros lo que Él sufrió. Porque solamente a través de entender el sufrimiento del dolor, entendemos lo que costó. Si nosotros nos duele cuando me corto con el papel, con una hoja, o se me pica la abuela, ¿cómo está? ¿Verdad? O me poncho el tobillo, no, una semana ya no puedo. Ahora imagínense lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar y aguantar en Jesús. Y en silencio.
silencio. Yo le apuesto que ahí estaban las legiones celestiales esperando la palabra, esperando que dijeran ataca y deshace todo. Es más, ni fue necesario. Cuando Cristo por fin dijo, consumado es, y murió, y la ira de Dios cayó, hermano, tembló, se rasgó el velo, se rasgó la tierra, se partió. Pero dice la palabra, no sé qué evangelio usted ha leído la muerte de Cristo. Esto casi no lo comentan mucho, pero dice que muertos que estuvieron resucitaron. Algo sobrenatural sucedió en el momento que él murió, hermano. Algo pasó que le causó al soldado romano que estaba ahí. Y fíjense, se estaban burlando, estaban echando fuertes con su ropa y no creían. Y de repente, cuando se nota toda esta devastación, el soldado romano dice: ciertamente hemos matado al Hijo de Dios. Y eso viene en la Biblia, pero está documentado históricamente también fuera de la Biblia, que ese soldado romano así dijo. Y solamente él y el ladrón que estaban en la cruz reconocieron y declararon que era el Hijo de Dios. Y es lo que le costó. Y es lo que le costó al Padre, la muerte de su único Hijo. Y no podemos pensarlo como que, pues es que Él es Dios y Él la mató. No, hermano, le costó, sufrió, así como usted sufre, Él sufrió, y por eso se relaciona con usted. Y cuando usted sufre, puede acercarse a Dios y Él lo va a entender. Y no solo va a entender, sino que va a sanar su sufrimiento. Va a sanar su sufrimiento. Una vez sanado, empiezo con calma, con paz, el Evangelio. ¿Ven? Vamos a ponerlo. Oh Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en esta noche, porque, Señor, yo sé que muchos han sufrido. Y tal vez no todo el sufrimiento ha sido a causa del Evangelio, pero sí hemos tenido sufrimiento a causa del Evangelio. Y sin embargo, aquí estamos, creyendo en ti, sabiendo que tú nos has sanado, sabiendo que tú tienes un propósito y que no importa qué sufrimiento pasemos en esta tierra y en este cuerpo, hay un propósito mayor. Hay un plan divino, hay un plan eterno para nuestras vidas. No, ¿por qué cree usted que dice la palabra? Dice, ahí en ese tiempo, cuando Cristo venga, cuando sea en los 1000 años que va a reinar aquí, dice que ya no va a haber tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, que los mismos animales que matan para comer ya no matarán más. Que la oveja y el lobo estarán juntos. ¿Por qué? Porque el dejar de sufrir es una esperanza. El que ya no nos duela es una esperanza. Cristo es lo que nos ofrece. Pero si tenemos que pasar un proceso, si tenemos que sufrir un poco, porque solamente a través de sufrir es que vamos a valorar cuando haya paz, cuando haya gozo, cuando haya felicidad, cuando ya no haya sufrimiento. La mejor forma de disfrutar es porque sabemos lo que sí se siente sufrir. Y entonces
En ese momento, cuando ya no sufra más, voy a disfrutar plenamente el gozo del Señor. Así es que levante sus manos y permita que Dios esta noche empiece a sanar su corazón. Si ha sufrido por el Evangelio, dele gracias, porque usted es evidencia de que se cumple su palabra y Dios no miente. Pero dígale al Señor que sane su corazón, que sane su interior, que sane sus emociones y sentimientos, ahí donde el dolor fue causado. Y una vez que el Señor lo sane, una vez que el Señor toque ese corazón, una vez que Él diga, fue por causa mía, y estés bien y recibas la paz, hay que empezar una vez más. Y tengo que proclamar el Evangelio en voz alta para que todos lo escuchen. Y tengo que compartir las buenas nuevas para que ninguna alma sea perdida. Oh, mi hermano, si no compartimos esa alma que no nos escuchó, Dios nos la va a reclamar a nosotros. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel y bueno. Y tú nos has permitido, Señor, conocer la verdad, saber la verdad. Te pedimos que nos ayudes a poder compartir el Evangelio, que podamos proclamar el Evangelio, Padre, y aunque suframos por el Evangelio, oh Señor, tú sufriste más y todo lo diste en esa cruz por nosotros. Y tú has pagado el rescate por muchos, incluyendo nuestra vida. Y ahora, como tú pagaste, como tú moriste, Padre, ahora yo voy a vivir por ti. Y no me importa, Señor, el sufrimiento, el cansancio. Estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de